Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La máquina más odiada por el nuevo orden mundial. No se imagine usted a un científico solidario con una ONG haciendo una máquina capaz de acabar con el nuevo orden mundial, capaz de vencer esas fuerzas que controlan toda la oligarquía del planeta y que hacen de este mundo, que debería ser un paraíso, algo totalmente distinto. Es una máquina que tiene 2500 años de antigüedad. Y usted dirá, ¿cómo puede haber una máquina con 2500 años de antigüedad que sea temida por el nuevo orden mundial? Efectivamente existe. Su nombre era Cleroterión. Y digo era porque ya evidentemente se ha dejado de utilizar. El nuevo orden mundial ha hecho que esas cosas desaparezcan. Se estará preguntando usted qué es el Cleroterión. Cleroterión, suena a lotería, ¿verdad? Pues mire, desde siempre se ha pensado que la democracia es el sistema de gobierno más adecuado, el más perfecto. Yo creo que es adecuado, bueno, pero no el más perfecto. Puede haberlos mucho mejores. Y es algo que sabían los griegos. Todo el mundo piensa, y digo piensa porque así nos lo han contado, y es que la democracia la inventaron los griegos hace miles de años, hace 2500 años. Esta idea nos la han metido en la cabeza en los libros de historia, en Hollywood, documentales. Nos decían que los griegos eran los inventores de la democracia. Y evidentemente todo el mundo pensaba que los griegos hacían lo siguiente: una vez cada 4 años, lo que hacían era coger unas urnas, un poco más vetustas que las actuales, distintas, unas urnas más sencillas, tal vez con unos tablones de madera aquí y un agujero acá, en fin. Cogían unas urnas parecidas a estas, de piedra o de mármol o como usted quiera llamarlo, y nos imaginábamos que allí metían trozos de papiro o trozos de placas de plomo, ¿eh? Imaginamos, llegaban los griegos el día de las elecciones, cogían una plaquita de plomo en la que había escrito candidato A. Había otra plaquita de plomo en la que había puesto candidato B. Y entonces democráticamente los griegos seleccionaban a sus oligarcas. Llegaba el griego de turno, cogía una plaquita y ¡pa!, la metía allí. Después, cuando acababan las elecciones, había el jefe de la mesa electoral, contaba las plaquitas y decía, pues ha ganado el candidato B. Pues mire, se lo voy a decir de esta manera: eso nunca existió en Grecia. Nunca. Quizás usted esté diciendo, bueno, es que eso yo ya lo sé, porque los griegos lo que hacían era levantar la mano y votar a un candidato o a otro. Se reunían en una especie de hemiciclo y allí pues decían, a ver, ¿quién vota al candidato A? Y levantaban unos la mano. ¿Quién vota al candidato B? Y levantaban otros la mano. Pues no. Tampoco existió eso como tal en la antigua Grecia. Utilizaban una máquina para elegir a sus dirigentes, a los jueces, a los políticos, a sus regidores. Una máquina. La historia no es lo que nos han contado. Ellos, los griegos, sabían que utilizar ese sistema inducía o llevaba directamente a que ese sistema fuese corrupto o se corrompiese, o los que allí saliesen fueran corruptos, algo que por desgracia estamos disfrutando o padeciendo hoy. Vamos a hablar de qué es ese método que utilizaban los griegos y que nunca nos ha contado Hollywood, ni los documentales, ni nuestros políticos, nunca nos lo han contado. Ellos utilizaban un sorteo. Habían sorteos, elegían a los jueces, a los regidores y a los políticos por sorteo. Por sorteo. Sabían que era la única forma de que realmente todos los hombres fuesen iguales. Ricos, pobres, altos, bajos, todos hombres. ¿Cómo lo hacían? Pues se llamaba sortición o insaculación, que quiere decir algo así como en una bolsa, y de ahí sacaban un elegido. En realidad no era así, utilizaban una máquina que se llamaba Cleroterión.
Vamos a hablar del cleroterión. Fijaos qué método, qué máquina más peculiar inventaron los griegos. Vamos a explicarlo, porque esto lo sabe poca gente. Ellos tenían una máquina que era más o menos así, de esta manera. Era una especie de monolito, un monolito, así, poco más o menos. Y digo poco más o menos porque se parece bastante a lo que ellos tenían. Un monolito. En este monolito había escrito aquí unas letras: A, B, C, D, E, F y G. Y esta máquina tenía aquí arriba un agujerito. Un agujerito. Y aquí abajo otro agujerito. Dos agujeritos. Durante todo el recorrido de este monolito había unas ranuritas similares a las que podría tener o pudiese tener como un pequeño buzoncito, unas ranuritas a lo largo de todas ellas, porque en estas ranuritas lo que hacía era, o se metía algo, se metía una serie de cuestiones que vamos a contar. Imaginaos que este sistema se podía presentar cualquier griego, y estaban todos en igualdad de condiciones. Aquí un griego, por tener más dinero o menos dinero, no dependía de que su campaña electoral fuera de una manera u otra. No había campañas electorales. Ellos sabían que todo eso inducía a la corrupción, ¿no? Había un montón. Y entonces los griegos lo que hacían era lo siguiente: tenían que meter dentro de esta ranurita una especie de plaquita de plomo, una plaquita de plomo chiquitita, en la que ponía su nombre. Por ejemplo, el candidato A. Entonces, esta plaquita la metían en la ranura. La colocaban dentro. Aquellos que se querían presentar metían su plaquita de plomo dentro del cleroterión. Evidentemente, usted dirá, bueno, es que habría gente que se estaba presentando que no era apta. Bueno, es que los que se presentaban tenían que pasar una especie de examen médico. Sí que se podían presentar todos, pero había personas que tenían características que les impedía, físicas o psíquicas, que les impedía presentarse, y pasaban un examen médico que prácticamente lo pasaban todos los griegos, porque disfrutaban de una buena salud. Hacían lo siguiente, y había una especie de ruletas, fijaos, como una especie de ruletas, como peoncitas, en las que ponía A, B, C, D, E, F, sí, unas ruletitas. Unas ruletitas que hacían girar, las hacían girar. Y ellos, según caía la ruletita, decían, a ver, ha salido la E a esta altura. Este ciudadano es el elegido para regir la ciudad durante el próximo año. Por sorteo. No había elecciones, no había urnas, no había manos alzadas. Elegían a los jueces así. Sabían que la única forma de hacer justicia era utilizando este sistema, por sorteo. Usted se estará echando las manos a la cabeza y dirá, oh, Dios mío, ¿y si saliese algún monstruo elegido? Y yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Es que acaso con el sistema actual ya no están saliendo esos monstruos? Pues ellos utilizaron esto, que por cierto tan mal no les fue, porque con este método estuvieron más de 400 años dominando el Mediterráneo y el Egeo, el mundo conocido. Y estaban un año. Ningún griego se volvía a poder presentar, no se podían volver a presentar, como en España, que se pueden presentar indefinidamente, hasta que el universo o el sol deje de girar o hasta que ellos fallezcan. No, allí solo les permitían presentarse un año. El que salía elegido ya no volvía a salir elegido más. Lo hacían por sorteo, los elegían. Con una lotería. Y cuando elegían a los jueces, en este agujerito metían unas bolitas de colores, una negra y otras blancas. Y dependiendo del color que aquí saliese, se elegía una columna para los jueces
y se descartaban las otras. Echaban allí las bolas al azar, y la que saliera, como en la actual, un bombo. Y la que saliese elegida eran los jueces elegidos o los no elegidos. Era un buen método, ¿eh? Era un buen método. Ya los griegos sabían que la corrupción se instauraba con los métodos de votación por urna o por mano alzada. No se podía dejar elegir, era el azar, porque la gente estaba condicionada. Unos estaban directamente presionados, otros chantajeados, otros estaban condicionados. Era imposible. Y tuvieron que hacer este sistema. Pero es que es tan viejo, fijaos lo viejo que es. ¿Habéis visto muchas veces en Hollywood cómo cuando salen o hablan los dioses griegos, en películas muy antiguas, Furia de Titanes, cosas así, como Zeus, el gran Zeus, decide coger a Poseidón y lo coloca ahí, ¡boom!, en el mar. Y deciden coger a Hades y le mete en los dominios del inframundo. Y Hades enfadado. Me ha tocado a mí el dominio del inframundo. Como que le hubieran hecho una injusticia. Pues ya en la antigua mitología griega, Zeus, Poseidón y Hades utilizaban este sistema de sorteo para elegir qué reinaba cada uno. A Zeus le tocó el cielo, a Poseidón el mar y a Hades el inframundo. ¿Es un buen método? Si os dais cuenta, en la actualidad la mayoría de los presidentes que salen elegidos son porque vienen de familias poderosas. Pensáis que esa gente viene descalza de atrás. Familias poderosas, clanes influyentes, tradiciones familiares de gente que ya perteneció a la oligarquía, que como de padre a hijo heredan ese poder con las votaciones actuales, con la urna. Imaginaos que con este sistema hubiese sido imposible que esas familias hubiesen salido, porque era al azar. Alguien tiraba una ruletita y lo que saliera. Así evitaríamos también que personas con una capacidad de ambición desmesurada saliese elegida, como están saliendo quizás ahora. O incluso psicópatas, de los que hablaba Robert Hare. Ese es el verdadero método de elección griego. Ellos consideraban que era el más honrado y el más justo. No era dependiente de la cantidad de dinero que te prestaban los bancos para tu campaña electoral, porque no había campañas electorales, ni de la mayor o menor afinidad que los grandes medios tenían para apoyar a unos u otros candidatos. Sabéis que los grandes medios de comunicación, aunque se digan que son independientes y plurales, todo mentira, pertenecen a grupos políticos o son afines a uno u a otros, haciendo el vacío a aquellos que no les interesa. El método actual es susceptible de ser manipulado. Algo que los griegos bien sabían hace 2500 años. Un error del que hemos vuelto a caer. ¿Por qué hemos vuelto a caer? Porque evidentemente el nuevo orden mundial necesita métodos manipulables para poder seleccionar a los candidatos afines a ese nuevo orden mundial. La única forma de que ese nuevo orden mundial avance es pavimentando previamente el terreno con sistemas democráticos como el que conocemos en la actualidad. Bien, los griegos sabían mucho. Tienen cosas muy feas los griegos, pero desde luego el método de elección a sus oligarcas es bastante bueno. Y les funcionaba, ¿eh? Ya como ya he dicho, estuvieron 400 y pico años utilizando ese método como imperio. Eran polis, por entonces, las ciudades, Atenas, Esparta, etc. Y utilizaban ese método. Y les funcionó muy bien. Evidentemente, en el momento que pasamos a nuestro método democrático, que no se debería llamar así, es cuando el sistema se vuelve corrupto. Mire su país. Coja una lista de los últimos 20 presidentes y vea a ver si todos son pulcros y limpios como la Virgen María. Me da igual donde usted viva, en Colombia, Venezuela, en Estados Unidos, en España, en
En Bielorrusia, bueno, en Bielorrusia ahí no os quiero ni contar. Bien, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Tenía que hablar de esto. La gente no lo conoce, o mucha gente no lo conoce. Era importante que supiésemos que el nuevo orden mundial lo que hace es como que fuera una especie de masa de barro, va dando forma a este mundo y adaptándole a sus intereses, que sus intereses no son los suyos, desde luego, ni los de nosotros. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.